Muy bien, hemos adorado al Señor, hemos orado, intercedido. Ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Le ruego que todos estemos quietos, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón también. Trate de sentarse, ya no conversemos, vamos a meditar en la palabra del Señor. La última vez, o la penúltima vez que yo estuve predicando acá, prediqué un mensaje que se llamó la bendición de una exhortación. Y en esa ocasión, la idea era poder transmitir que la exhortación en el cuerpo de Cristo es algo súper saludable y que aunque algunas personas lo manejaron mal en algún momento, no debiera ser eso razón para que nosotros entendamos que eso está malo. Aprendimos que la exhortación es motivar o animar a otros a poner en práctica lo que se ha enseñado. Nunca era un regaño, nunca era algo hostil, nunca era algo para hacer sentir mal a alguien, para descartarlo, sino más bien para poder animar a otros a poner en práctica lo que se les había enseñado. Entonces vimos como último ejemplo, estuvimos viendo que toqué varias partes, y si quiere puede ir poniendo la pantalla. Vimos 3 ejemplos, ¿se acuerdan? No sé si alguno se acuerda de eso. Vimos ejemplos de gente que fue exhortada. Vimos el caso de Evodia y Síntique, donde Pablo en una carta dice de ellos: quiero llamar la atención o exhortarlas a las hermanas para que estén en el mismo sentir. Después hubo la exhortación a un pastor en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Porque estaba permitiendo que una mujer llamada Jezabel exaltara dones personales, haciéndolos ver que eran del Espíritu, pero estaba en inmoralidad sexual. Y por último, vimos el caso de la exhortación a un predicador. Y vamos a ir en la pantalla para que me vaya siguiendo Tania, por favor, con lo que voy diciendo. Hechos 18, 24 al 26. Y quiero que puedan ir leyendo conmigo acá, por favor. Vamos a usar ese último nota que di para hablar la segunda parte de esto. Dice que mientras tanto llegó a Éfeso, procedente de Alejandría, un hombre llamado, ¿cómo? Díganlo un poquito más fuerte. Apolos. Dice que era hombre elocuente, era muy poderoso en dar discursos, dar mensajes de la palabra. Y dice que era poderoso en las Escrituras, es decir, sabía bastante de las Escrituras. Y en ese momento quiero que ustedes comprendan que se trataba de los 5 libros de Moisés y algunos de los profetas. Entonces dice, alguien le había hablado del camino del Señor a él, y como era muy fervoroso, diga, como era muy fervoroso, esto representa una generación que solo le hablan un poquito de algo y ya quiere andar haciendo un montón de cosas. Y dice, hablaba y enseñaba acerca de Jesús, pero miren, aunque conocían solo el bautismo de Juan. Miren lo que sigue. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila. Repitan esos nombres, Priscila y Aquila. Dice que lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino del Señor. Miren la siguiente foto, ahí está Priscila y Aquila sentadito en la siguiente foto con Apolos. Quiero que interpreten un poco, que recordemos lo que enseñamos en esa ocasión. Apolos es un predicador que acaba de conocer al Señor o que solo escuchó que alguien le habló del Señor y ya fervorosamente anduvo predicando. El asunto es que cuando llega a donde están los apóstoles distritales, Priscila y Aquila, que eran apóstoles en esa región, escuchan a Apolos que está predicando en la sinagoga y dice que cuando lo escuchan, saben que algo le hace falta a Apolos, ¿verdad? Y entonces dice ahí que lo llevaron aparte para enseñarle más exactamente el camino del Señor. Entonces, Apolos y Priscila, no se trataba de que cuando bajó de la predicación, este predicador famoso llamado Apolos, que andaba predicando por todos lados, no es que Apolos y Priscila solo intercambiaron unas cuantas palabras para decirle un pequeño error que tuvo en la prédica, no.
Dice que ese le llevaron aparte, significa en el griego lo reunieron en. Diga, lo reunieron en. ¿Por qué dice eso? Porque prácticamente Priscila y Aquila como que le pidieron hacer una pausa dentro de todo eso fervoroso que él estaba haciendo y lo empezaron a reunir en la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila. Romanos 16 dice Pablo en la carta, un saludo a Priscila y Aquila y a la iglesia que se reúne en su casa. Lo que entendemos es que Priscila y Aquila le dijeron, mira, necesitamos que nos des un tiempito. Queremos que des tiempo para explicarte más exactamente el camino de Dios, algo más exacto de lo que es Cristo. Y ahí estuvo, no sabemos si semanas, meses, no sabemos. Pero miren qué bonito se mira él ahí. ¿Verdad que lo miran bien? Y cualquiera pudiera pensar, a Priscila y Aquila detuvieron el ministerio poderoso de Apolos. Apolos andaba ministrando, lo invitaban a toda Jerusalén. ¿Cómo es posible? Porque a veces es malinterpretado cuando alguien anda ministrando y los pastores dicen, mira, necesitamos que pares un poquito. No es que le están abortando el ministerio, no, solo es una pequeña pausa para enseñarte más exactamente el reino de Dios. ¿Sabe por qué pensamos que eso es un error, detener a alguien como cuando lo hacen los pastores? ¿Sabe por qué pensamos eso? Porque cuando alguien sale de la iglesia local y empieza a predicar, lo empiezan a invitar y reúne mucha gente, el término que usamos es, Dios está levantando a esa persona. ¿Verdad que así decimos? Y como pensamos que Dios está levantando a esa persona, cuando se le detiene para hacerlo más exactamente de acuerdo al camino del Señor, pensamos que los pastores están cometiendo un error. ¿Y sabe cuál es el error? Ese término nos atrasa, porque Dios no está levantando a ninguna persona. Cuando empezamos a ver personas que predican y que lo hacen muy bien y que edifican al cuerpo y que salen hacia afuera y que está muy bien eso, no es que Dios los está levantando, porque Dios no está levantando a nadie, Dios está levantando al Hijo. El único interesado en levantar a Cristo es Dios Padre. Dios está utilizando la iglesia, ¿para qué? Para que levanten al Hijo. Hebreos 1 dice que hubo un tiempo en que Dios habló por medio de muchas figuras y muchos simbolismos, pero dice, hoy está hablando Hijo. Ni siquiera dice hablando por el Hijo, no, el griego dice, está hablando Hijo. El lenguaje de Dios es hablar Hijo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con la iglesia local? Nos está puliendo y a veces nos para de hacer algunas cosas. ¿Para qué? Para que prediquemos más exactamente a Cristo. ¿Por qué es ese término ahí? Porque el reino de Dios es el reino de lo exacto. No es el reino de lo más o menos, de lo casi, no que yo soy casi fiel, es que yo voy más o menos, yo predico más o menos. No, el reino de los cielos es el reino de lo exacto. Así es el reino del Señor. Entonces, hoy yo quiero hablarles la segunda parte de ese mensaje, que se llama la bendición de ser perfeccionados. La bendición de ser perfeccionados. Y vamos a usar un subtítulo, el que sigue es el rey siervo y la casa de los que lavan los pies. Vamos a hablar del rey siervo y la casa de los que lavan los pies. Diga ese título, el rey siervo y la casa de los que lavan los pies. Juan 13, mire lo que dice. Ponga mucha atención a esto. Vamos a seguir una lectura y necesitamos ponerle mucha atención. Que así como han estado, no conversen con nadie y no dejen que nada les llame la atención. Dice, Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Expliquemos un poquito esto. Dice que Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Jesús estuvo en muchos momentos donde estuvo a punto de morir, más que morir, que estuvieron a punto de asesinarlo. Pero Jesús
había gozado de una protección divina extraordinaria en todo ese tiempo. En las últimas ocasiones, él estuvo en la sinagoga, leyó el libro de Isaías y se atrevió a decir que él era el día de reposo. Y ese era un gran golpe para los fariseos y escribas de ese tiempo. Le dijeron que era un hereje, un blasfemo, y dice que lo llevaron a un despeñadero. Y lo estuvieron ahí, como que lo pusieron ahí, había un barranco ahí, y todo el mundo con piedras, ya lo iban a tirar, y ahí estaba María, la madre de él, y sus hermanos, y dice que Jesús calladito se metió en medio de ellos y se fue. No es simplemente porque, claro, fue sabio al estar callado, pero gozaba de una protección del Señor. Pero en ese momento que iba a ser crucificado, hermanos, ahí ya Dios dijo, ya no protejo más porque toca el momento de que mi hijo muera. Y Jesús ya sabía en su espíritu, por el Espíritu Santo, que tocaba la hora de morir. Y la segunda parte dice, Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. ¿Por qué dice esa expresión que los amó hasta el fin? Más o menos puede ser esto. Porque Jesús a los discípulos que Él tuvo no es que eran buenas personas. Nosotros hoy les llamamos apóstoles, y sí que lo fueron, pero realmente no eran tan buenas personas. Unos tenían serios problemas de carácter, los otros, llamados los hijos del trueno, bien se agarraban a trompadas en Samaria, porque trataron de agarrar a Jesús. O sea, no eran buenas personas y Jesús lo sabía. Jesús sabía también que cuando Él muriera, sabe que todos lo iban a abandonar, y así pasó. Hasta su mano derecha, Pedro, lo abandonó, lo negó. Entonces dice ahí que Jesús amó a los suyos hasta el fin. Jesús mostró en todo momento y en ese momento final que es un amor al máximo nivel, una expresión al máximo. Es cuando yo amo a alguien a pesar de lo que hiciste y a pesar de lo que vas a hacer, yo te amo. Y estaba a punto de lavarle los pies, ya van a ver ahorita en la lectura que sigue. Quiero que ponga atención a esto que sigue. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Pongan atención a eso, porque cuando lo estaba leyendo, el Espíritu Santo como que me puso una flechita para otro versículo. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Fíjense que cuando yo vi esto, y así que se levantó de la mesa, inmediatamente se me vino Filipenses 2:5 al 8. Dice que Jesús se levantó de su lugar de privilegio en la mesa, estaba sentado y se levantó de la mesa, se levantó de su comodidad. Filipenses 2:5 dice que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo, que siendo Dios, dice que no tuvo a cosa que aferrarse y se despojó de ser Dios para venir a nosotros, convertirse hombre, y cuando se convirtió en hombre se convirtió en siervo. Y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo que está pasando acá es una figura de Cristo viniendo a la tierra a servir a la humanidad. Lo que está pasando aquí es una figura de gente que va a entrar al reino de Dios, y ya lo van a ver por qué. Cristo va a empezar a lavar los pies de sus discípulos. Así que se quitó el manto, lo que era de Dios, se ató una toalla a la cintura, se hizo hombre y se convirtió en siervo. Luego echó agua en un recipiente, echó su sangre para empezar a lavar los pies de sus discípulos. Versículo 12, después de lavarles los pies, miren, se puso el manto y otra vez se sentó. Entonces les preguntó, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad porque lo soy. Esta pregunta necesitamos guardarla. Cuando Jesús lavó los pies dice, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? ¿Por qué? Porque no era transmitir una cultura judía de lavar los pies. No era que hoy nosotros después del culto vamos a traer un montón de vasijas acá y les vamos a lavar los pies a ustedes. No estaba diciendo, miren, van a empezar a lavar los pies como yo los lavé al estilo judío. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho?
porque estaba pasando algo sumamente poderoso ese día. Versículo 14, pues si yo el Señor y Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Miren esa foto. Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero por los que no, lo que pasaba en ese tiempo es que, por ejemplo, si usted llegaba a la casa de una persona, recuerde que ellos llegaban con sandalias, se ensuciaban de lodo, de polvo, de cualquier sucio que se puede encontrar, incluso así como se golpea uno, ellos se golpeaban y los dedos a veces estaban ensangrentados por el camino que tuvieron. Y entonces lo que hacía el dueño de la casa es que llamaba al siervo de nivel más bajo, al siervo más bajo, y le pedía que lavara los pies de ellos, los pies sucios de la gente. Jesús ese día demostró y les dijo: yo, el rey siervo, voy a hacer el trabajo del siervo más bajo de la tierra. Aunque soy rey, voy a ser el siervo de ustedes en este momento. ¿Para qué? Para lavarles los pies a ustedes. Ahora, la pregunta es importante. ¿Cómo el Señor lavó nuestros pies? Que el canto lo decía. ¿Cómo Jesús lavó nuestros pies? Dice la siguiente, en Hebreos 10:22, lo leen después en su casa. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, roció su sangre preciosa sobre nuestras conciencias, dice Hebreos 10:22. Y hay una parte en ese versículo importante. No solo roció con su sangre nuestra conciencia, sino que lavó con agua pura nuestros cuerpos. Lavó con agua pura nuestro ser. Así que cuando Cristo se despojó del trono, se levantó de la mesa, se hizo hombre, se hizo siervo, y el Rey del universo se envolvió en un delantal de humildad para lavarle los pies asquerosos de una humanidad que se había ensuciado. Hermanos, el Rey siervo, el único que lo pudo haber hecho, se envolvió en un delantal de humildad. Era conveniente. Tus pies y los míos estaban requete sucios. Estaban asquerosos, llenos de sangre, llenos de golpes. Ahora, miren lo que sigue. En el versículo 6 dice: cuando llegó a Simón Pedro, hermano, les estaba lavando los pies a todos y todos decían: sí, está bien que nos lave los pies. Al parecer lo estaban entendiendo los que se dejaban lavar los pies. Pero cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿vas tú a lavarme los pies a mí? No, tú no lavas los pies míos. Jesús le respondió: ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo vas a entender. ¿Pueden guardar en su mente eso que Jesús le dijo? Y acordarme al final. ¿Me lo prometen? Ahora no lo entiendes, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero más tarde lo vas a entender. Siguiente. Pedro dijo: no, jamás dejaré que me lave los pies. Miren qué cabezón Pedro, Jesús le respondió: si no te los lavo, Pedro, no serás uno de los míos. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué esa parte? Si no te los lavo, no serás de los míos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos estaba dando una figura del nuevo nacimiento. Lavar los pies cuando Cristo nos los lava es cuando es el gran comienzo, cuando nacemos de nuevo, cuando empezamos una nueva vida y somos incorporados al cuerpo de Cristo, somos incorporados a la iglesia, al reino de Dios. Y Pedro tenía orgullo en su vida y dice: tú no me lavas los pies a mí. Eso es lo que pasa con muchos. Gente que no quiere que Cristo le lave los pies, están expresando orgullo en su vida. Necesitamos entender esto. Por eso dijo: ¿entienden lo que ustedes están haciendo? ¿Entienden lo que yo estoy haciendo? Les estoy lavando los pies, les estoy haciendo nacer de nuevo. Los lavo con mi agua. Al Cristo lavar los pies de sus discípulos, miren, nos dejó el mandamiento: también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les decía hace un momento eso.
¿Es esto para que nosotros copiemos la cultura judía? De que ahora se quitan todos ustedes los zapatos, no importa si lo anda rotito el calcetín, no, se los vamos a lavar. No, no se trata de copiar una cultura, se trata de algo más sublime. Siguiente, Jesús nos dejó este gesto de amor constante entre nosotros, ya que Él lo hizo con nosotros. Lavarnos los pies los unos a los otros significa exhórtense los unos a los otros. Hermanos, todos nosotros que estamos acá entregados a Cristo, en algún momento en nuestro caminar vamos haciendo cosas y fíjense que no sabemos a veces y nuestros pies se nos ensucian. Y ahí es donde Jesús dijo, ya que yo ya te lavé los pies, eres nacido de nuevo, ahora la tarea es que entre ustedes se laven los pies los unos a los otros. Nosotros nos lavamos los pies cuando nos exhortamos los unos a los otros. Así que lo que estaba pasando, donde Priscila y Aquila era que estaban regañando a Apolos, ¿estaban regañando a Apolos los apóstoles Priscila y Aquila? No, le estaban lavando los pies. Hermanos, se necesita valentía para lavarle los pies a otra persona. Ahora que nosotros hacemos una administración, digo casi pastoral en una obra, puedo ver a los pastores y comprenderlos. Porque a veces con Norma nos preguntamos, ¿reunimos a esta persona y le decimos esto? ¿Me entiende? Porque se necesita realmente valentía para perfeccionar a otros en el lavamiento de los pies. Dios quiere que entendamos que esta casa, su iglesia, el rey que se convirtió en siervo nos lavó los pies y ahora se convirtió en la casa de los que lavan los pies. ¿Está bien? En la casa de los que lavan los pies. Mire lo que dice Colosenses 1:28. Y este es bien interesante lo que vamos a ver. Dice, y este versículo póngale atención porque lo vamos a aprender. Y al final tenemos que dejarlo bien ensamblado. Dice, vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Apréndaselo un poquito, diga, a Él anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Miren que si seguimos, Pablo en la gracia del Señor, él nos indicó cómo se conforma la casa de los que lavan los pies. Dice en primera instancia, a Él nosotros proclamamos, a Él nosotros anunciamos. ¿Por qué? Porque el gran inicio es ese para que la iglesia sea. Nosotros vamos y anunciamos a Cristo y les decimos, Cristo quiere lavar tus pies. Tienes un caminar sucio, deja que Cristo lave tus pies. Y lo que le estamos diciendo es, debes nacer de nuevo, debes nacer de nuevo. Cuando usted predique el evangelio a alguien y conversa con esa persona y le dice que Dios quiere obrar en su vida y que Dios quiere que él se arrepienta, que él proceda al arrepentimiento, usted espiritualmente lo que le está diciendo es, déjate lavar los pies por Cristo. El primer paso. ¿Para qué? Para que cuando se deje lavar los pies por Cristo, después va a tener que permitir dejarse lavar los pies por el cuerpo. Entonces, a Él nosotros anunciamos y proclamamos. A esas personas que les anunciamos el Evangelio y que vinieron a Cristo y se dejaron lavar los pies por Cristo, ¿qué dice ese versículo que vamos a hacer? ¿Qué decía el versículo? Pero le dije que se lo aprendiera, ¿verdad que lo agarré? Colosenses 1:28 dice, a Él nosotros anunciamos, amonestando a todos los hombres. Ese es el segundo paso.
amonestar a todos los hombres. Y ese es lo que quiero que tenga bastante fuerza para nosotros hoy. ¿Qué significa la palabra amonestación? Porque Pablo la usa en las cartas apostólicas. Amonestar a los hombres es impartir entendimiento a la mente. Dice Pablo, a las personas que se dejaron lavar los pies, ustedes deben amonestarlos, es decir, impártanles entendimiento, no conocimiento, eso no sirve, entendimiento a la mente de las personas. Debemos entender eso, ¿por qué? Porque Dios quiere que la amonestación, así como la exhortación, que es distinta, aunque pareciera que son parientes y tienen similitud, son distintas, que la amonestación sea algo normal en la iglesia del Señor. Ahora, miren otro concepto. La amonestación es exhortar con cariño, con mucho cariño, hacer una reprensión suave. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque sé que nuestros pastores se han esforzado en duplicar esto en nuestras vidas, que no se trata de algo hostil en la iglesia. Nosotros ponemos un entendimiento en la mente de las personas del Señor, pero de ahí las personas deben tomar decisiones. Nuestro papel solo es decírselos a ellos de manera suave y con mucho cariño. Mire lo que dice 1 Corintios 4:14. Mire lo que dice, ponga atención a eso. Dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. Mira la función de la amonestación. No les escribo esto para avergonzarlos, no es para sonrojarlos, no es para hacerlos poner en mal, no es para que ustedes se sientan incómodos, dice Pablo, sino más bien para que ustedes puedan saber que son hijos amados, que Dios los ama, y por eso es que Dios los amonesta a través mío. Ahora, cuando nosotros no entendemos esto y sentimos que la amonestación viene para avergonzarnos, hermanos, vamos a tomar todas las cosas por otro lado. Dios a veces ha reunido personas para que aquí en cualquier lado, ¿para qué? Para que los pastores o un hermano maduro en la iglesia le diga, mira, queremos decir que esto que estamos observando en el Señor, esta práctica que tú miras tan pequeña y tan inofensiva, si no la destruyes hoy, mañana te va a traer serios problemas. Eso es una amonestación. Entonces, cuando la persona piensa que es para avergonzarla, ¿sabe que no está entendiendo el tema de la amonestación? La amonestación viene ¿para qué? Para presentarnos a nosotros perfectos en Cristo, dice Colosenses 1:28. Cuando nosotros no entendemos eso, amados, vamos a ver a los pastores y vamos a ver a los diferentes niveles de ministros en esta iglesia. Cuando nos amonestan, los vamos a ver con malas intenciones. Uno tiene que enseñar lo que Pablo dice en 1 Corintios 4:1-20, después lo leen. ¿Sabe qué dijo Pablo? Considérennos como servidores y administradores de los misterios de Dios. Porque a veces la gente dice, no, el pastor me está deteniendo con eso que nos dijo. El pastor nos está destruyendo o está destruyendo nuestra reputación con eso que dice que paremos hoy y que me va a traer serios problemas mañana. No, dice Pablo, no nos consideren como gente que los queremos avergonzar, sino como servidores y como administradores de los misterios de Dios, como gente que tenemos la capacidad de ver en el Señor más adelante. Amados, eso le pasa a los que son pastores, a los que son padres, ¿sí o no? ¿Cuántos de los padres que están acá en algún momento amonestaron a sus hijos? Y le dijeron, mira, si sigues haciendo esto acá, allá adelante vas a sufrir serias consecuencias. ¿O a cuántos de ustedes como padres, o a mí que ya estoy adulto también, mis papás me amonestaron y me dijeron, si no haces esto hoy, allá vas a sufrir? Y saben que lo vi. Porque la amonestación es parte del reino del Señor. ¿Qué sigue? ¿Qué es la amonestación? La amonestación, miren,
es colocar algo que Dios está anticipando. La amonestación es colocar algo que Dios está anticipando. ¿Quieren que leamos algo de la palabra para que miremos una amonestación? Jueces 14:3. Miren que llegó Sansón a los papás y le dijo: vi a una muchacha hermosa en Filistea en la tierra de los filisteos y me gusta. Y miren, pero sus padres le dijeron: ¿para qué tienes que ir a buscar esposa entre esos filisteos paganos? ¿Acaso no hay mujeres entre todos los israelitas? Y Sansón respondió: esa muchacha es la que me gusta y es la que quiero que me consigan como esposa y punto. ¿Ve? Esa es una amonestación, ¿no vieron? Es cuando Dios coloca algo que Él está anticipando que pase. Yo les pregunto, Sansón fue el milagro, nació de una mujer estéril, no podía tener hijos, fue anunciado por ángeles, el hombre más poderoso, más fuerte. ¿Y dónde terminó? Si le hubiera hecho caso a esta amonestación, ¿sabe dónde no hubiera terminado? Sin ojos, sin pelo, ridiculizado y en las piernas de una mujer llamada Dalila. La amonestación es parte del reino de Dios fuera de estas cuatro paredes. Si usted es parte del reino de Dios, el reino de Dios se manifiesta a través de la amonestación. Y va a haber gente que nos va a decir: no es con esa muchacha, no es con ese muchacho. Y a veces no es que está mal ese muchacho o esa muchacha, simplemente no es el tiempo. Pero ¿sabe qué decimos nosotros? Esa es la que me gusta y punto. ¿En serio? ¿Lo miran ustedes eso? Quiero levantar una alerta a los papás y a los jóvenes. La amonestación es parte del reino del Señor. La amonestación es cuando los padres dicen: ¿y es que acaso no hay mujeres en la iglesia? ¿Y es que acaso no hay mujeres en el reino? ¿Por qué te vas a tierra extraña? Te va a ir mal. No, a mí es la que me gusta, hermano. Bueno, ni modo. ¿Qué es la amonestación? Otro concepto. Es advertir de cambiar algo ahora para no sufrir consecuencias en el mañana. Esa es la amonestación. Miren cómo es, que mientras la exhortación, que yo les enseñé hace días, es poner algo en la mente, para corregir algo en el presente, para no echarnos a perder en el presente. La amonestación es advertir sobre algo que debo destruir algo hoy para no ser traspasado por dolores mañana. Hermanos, la amonestación es importante en el reino. Escúcheme, por favor, se lo ruego. Se lo pido, no mire el celular, no se mueva, quédese quieto, escúcheme. Se lo digo porque yo he reunido gente con mi esposa y solo me faltó inventar y decirle: Dios dice, para que no hicieron algo. Pero yo sabía que no tenían que hacerlo y lo hicieron, como sea. Porque el Espíritu Santo nos amonesta y nos dice: cambia esto algo hoy, para que no sufras consecuencias mañana. Mire Proverbios 5, vamos a ver una amonestación más. Aléjate de la mujer extraña, de la mujer ajena. Ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, para que no pierdas la riqueza de tus años en manos de gente extraña y cruel, para que ningún extraño se llene con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. De lo contrario, si no haces caso a la amonestación, acabarás por lamentarlo cuando tu cuerpo se consuma poco a poco, y dirás: ¿cómo pude despreciar la corrección? ¿Cómo no pude escuchar la corrección? ¿Cómo pude rechazar las reprensiones? No quise escuchar a mis maestros, a mis pastores. No atendí a los que me instruían, a los que me dieron tiempo. Y por poco llegó al colmo de mi desgracia. Ante la comunidad entera, todo el mundo le advirtió.
le dijeron, mira, si no dejas de hacer eso, vas a ser traspasado por dolores. Y dice que cuando no hacemos caso a la amonestación más adelante, ¿cuáles son las voces que oímos? ¿Cómo no le hice caso a los mis maestros? ¿Cómo no le hice caso a los que me llamaron? ¿Cómo no le hice caso a la comunidad entera? Porque a veces todo el mundo sabe que estamos equivocados, menos nosotros. Todo el mundo sabe que vamos al barranco, menos nosotros. Esto es más o menos así lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que subían a un atalaya, a un centinela, a una torre, y estaba vigilando si venía el mal y los pueblos que podían destruir al pueblo que estaba ahí sitiado. Y cuando miraban una amenaza, ¿sabe qué hacían? Sonaban trompeta. La amonestación es sonar trompeta. No lo estás viendo acá tú, porque estás acá, pero yo sí lo veo, dice Dios. Voy a hacer que suenen trompeta, voy a hacer que te amonesten. Ponle atención. No quiero que seas traspasado por dolores. ¿Verdad que estos mensajes no hay para decir amén casi, vamos? Yo sé, yo le dije al pastor Amílcar eso, yo voy a predicar como lo escuché y punto. Porque sabe que predicar se volvió difícil y complicado cuando queremos apantallar a la gente. Y que la gente salga diciendo cosas bonitas de uno. Pero no, eso ya aquí y en la de ustedes ya no. El propósito de la amonestación es la recuperación del individuo para que no sea traspasado por dolores. Amén. ¿Cuántos de ustedes han estado en un momento en que les toca amonestar? Levánteme la mano, ¿han visto? Sí. No quieren, pero le explican, ustedes le invitan un café. Ya así he hecho con Norma, los invito a comer café. Nada, hermano, no vamos a hacer lo que queremos, me dicen. Bueno. Hechos 20:31. Pongan atención, ya estoy aterrizando ya. Hechos 20:31. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, estén alerta recordando que por 3 años, de noche y de día, no paré de amonestarles a cada uno con lágrimas. ¿Pueden interpretar esto? ¿Lo puedo dejar un ratito para que lo meditemos? Pablo dice, yo quiero pedirles a ustedes que estén alerta, recordando cada amonestación que les di. Hermanos, la amonestación es una alerta y Pablo dice, la amonestación que les di día y noche, miren que Pablo sí lo entendía, se la di con lágrimas. ¿Saben cuándo pasa eso con lágrimas? Escuche esto. Cuando uno como hermano en la fe, como parte del cuerpo de Cristo, tiene la intención de cuidar las personas. Y entonces vienen a uno y le dicen a uno, fíjese que me gusta esta persona, quiero andar de novio con esta persona. Y cuando uno escucha a estas personas, nos ha tocado con Norma hacerlo, cuando uno los escucha, Norma sin saber, no nos hemos puesto de acuerdo, siento que Norma está diciendo que por ahí no es el momento de irse con eso que nos quieren pedir que autoricemos un noviazgo. Y de repente, entonces digo yo, lo que siento que Norma está diciendo de parte de Dios es que haya una pausa en esto. Ya que vienes a nosotros como autoridades espirituales y nos reconoces como voces de Dios y te quieres someter, sentimos que no es el momento. Una pequeña pausa. Y sabemos que después las personas hacen lo que quieren. ¿Sabe qué es eso? Nos toca volver a reunirnos y casi suplicarle a la persona. Lo que vemos en el espíritu más adelante es que vas a ser traspasada por dolores. Uno lo ve como hermano en la fe. Los padres, cuando sus hijos empiecen con decisiones y cosas que quieren hacer, ustedes van a tener que amonestar a sus hijos y orar y decir, míralo, no lo veo, pero lo intuyo, no es por ahí el camino.
Porque usualmente nosotros vemos aquí, pero Dios está viendo días y meses y años más adelante. Dios está viendo desde arriba y Él va a utilizar pastores, va a utilizar maestros de la palabra, hermanos en la fe maduros, que no nos van a hablar en la carne, sino que nos van a hablar en el conocimiento de que vieron algo en el Espíritu para más adelante. Entonces, ¿qué? Nos van a decir, no conviene que sigas haciendo eso. Pablo dice, les pido que estén alerta recordando por 3 años, como de noche y día, no paré de amonestarlos. Y lo hice con lágrimas, como diciendo, sentí que no me entendían, sentí que no me hacían caso, que no podían ver en el Espíritu lo que el Señor me mostró como un atalaya. No lo estaban viendo, se los tuve que amonestar llorando. Hermano, ese es el dolor de ver algo adelante y que las personas no lo pueden ver. La amonestación es sonar la trompeta. Yo les pido algo. Tal vez para ustedes, lo que ustedes ven acá, la vida del Espíritu que fluye y todo es normal. Pero aún cuando somos maduros, los pies se nos ensucian. Y a veces no vemos el tema de la amonestación. Vendrán los pastores y yo quiero pedirles eso, que se los pido, que nos revista el manto de humildad del Rey Siervo, a todos. Que cuando los pastores nos digan algo, lo escuchemos. Escuche. Conocí de un pastor que escuché su testimonio que dijo él, hermanos, el saludo y el congregarse son sintomáticos de nuestra vida espiritual, son síntomas. Dice ese pastor que en algún momento los hermanos venían a despedirse él como pastor, una familia siempre venía y de repente los hermanos dejaron de saludarlo al pastor y se iban por la puerta más lejana después del culto. Así fue pasando, se fueron yendo, no saludaban, decía, qué raro que no me saludan. Y en eso, hermanos, dejaron de congregarse. Vinieron a los años y vino a pedirle perdón ese hermano con la familia que se fue. ¿Y sabe qué había ocurrido? Durante él se fue, su hijo había fallecido porque se metió en drogas. Su otra hija no sé qué pasó en un vicio. Y dice, hermano, todo porque escuché desde el púlpito que usted corregía algo y yo lo tomaba a título personal. Dios hoy, yo estoy seguro que es así. Dios hoy nos está diciendo, te quiero evitar lágrimas innecesarias en tu futuro. Te los estoy evitando, hazle caso a quienes yo hablo. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús le dijo a Pedro, Pedrito, ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después? Ahorita tienes orgullo, no quieres que yo te lave los pies, no quieres que nacer de nuevo. Miren lo que dijo Pedro más adelante en 1 de Pedro 5:5 en una de sus cartas. Igualmente jóvenes, miren, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Miren si lo entendió. Revístanse de humildad. ¿Lo entendió Pedro? ¿Verdad que sí lo entendió? Jesús tenía razón. Él dijo, ahorita eres un orgulloso que no permites que yo te lave los pies. Pero más adelante, por obra de mi espíritu, sí lo vas a entender. Y Pedro, tratado por el Señor, entiende que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los pastores de la iglesia, estén sujetos a los que Dios ha permitido para que nos pastoreen en los diferentes ministerios, estén sujetos a ellos, es decir, escuchen el consejo de estos hombres de Dios, porque en ellos hay amonestación, en ellos hay lavamiento de pies,
En ellos hay trompeta de Dios, en ellos hay advertencia. Estos que Dios ha permitido para que pastoreen la iglesia, buscan de mí, buscan de mi presencia y yo les hablo sobre ustedes. Jóvenes, sujétense a los ancianos. Les quiero pedir a los jóvenes, a los hijos, escúchenme. Escúchenme con claridad, por favor. Sujétense a los ancianos, a sus padres. No sean soberbios. Escúchenos. Y todos sumisos unos a otros, es decir, cuando alguien nos dé una amonestación, sometámonos a esa amonestación. Yo pude ver, estaba escribiendo esto, pude ver personas en oficinas pastorales reunidas con pastores. Personas que tienen años de estar en una iglesia y ellos sienten que están siendo subutilizados, que no los ponen a predicar. Y van donde los pastores y dicen, es que me han dicho y yo creo que tengo un llamado a pastor. Siento irme. Y los pastores dicen, posiblemente tengas un llamado de pastor, pero sentimos que este es el momento para que estés reunido en casa de Priscila y Aquila. Este es el momento de esperar un poco. Priscila y Aquila es la manifestación de la multiforme gracia de Dios, donde los dones van a operar, las gracias van a operar, hermanos, y aunque somos diferentes expresiones, manifestamos un solo rostro, el rostro de Cristo. Entienda eso, casa de Priscila y Aquila es la casa de los que lavan los pies. Y pude ver que cuando hermanos se reunían en oficinas pastorales, se ponen rojos y no les gusta que les digan eso. ¿Por qué? Porque están fervorosos. Son elocuentes y todo, pero son muy fervorosos en la carne. Hay ebullición de su carne. ¿Y sabe qué hacen? Lo vi en la visión. Se iban enojados a abrir sus propios lugares para hacer sus propios planes y hacer sus propias cosas. Dios sabe cuando nos toca salir. Así como en la familia, usted no debe salir de su casa si no es casado con la bendición de sus padres. Así tampoco debe salir de una casa sin la bendición de los ancianos de la iglesia. Verá que no hay muchos amén, ¿verdad? Aleluya. Aleluya, este mensaje, Dios mío. Yo me tengo que decir aleluya. Aleluya. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Él se revistió de humildad. Él está lavando los pies hoy en día y si usted está como Pedro, Él dice, te quiero lavar los pies para que seas parte de la casa de los que lavan los pies. Dios resiste a los soberbios. Si usted no se ha entregado a Cristo, está evitando que Dios lave sus pies, usted está siendo un soberbio. Y Dios le resiste, pero da gracia a los humildes. Conclusión. No teman, no es una conclusión de 10 páginas. Cuando la amonestación viene a nuestras vidas, es posible que no la comprendamos, que sintamos que es injusto, que es pérdida de tiempo o que nos están deteniendo en algo que es de Dios según nosotros. Aquí hay algunos que Dios los está deteniendo. No son los pastores, no es su esposa. Detente, no es pérdida de tiempo. No, que me están diciendo que deténgase. Si nos dejamos llevar por estas ideas, significa que nuestra carne está en ebullición y nos impide ver la advertencia del Señor sobre un mal que vendrá futuro y que quiere que evitemos. Sí. Cuando la carne está en ebullición, ¿se entiende el término? Cuando pone agua a hervir o la sopa, todo eso que hace.
Entonces la carne sale, no, estos pastores me están abortando, estos pastores me están no entienden el mover de Dios en la tierra. No, sí lo entienden. Lo que pasa es que quiere que seamos más exactos en el conocimiento de Cristo. Porque si somos cada vez más exactos, podremos transmitir el Evangelio de manera más exacta y causaremos impacto de manera más exacta. Termino con esto. Tenemos que ser intencionales en rodearnos de personas que se ponen el delantal de humildad, para que nos enseñen a ponernos nosotros también el delantal, lavar los pies a ellos, que ellos nos laven los pies a nosotros, que cuando nos lavan los pies nos amonestan y no nos ponemos rojos, sino que más bien sentimos que ahí está la gracia de Dios evitándonos algo. Seamos intencionales no en reunirnos con gente como Apolos antes de reunirse en la casa de Priscila y Aquila. Fervorosos, gente que andan haciendo muchas cosas, pero no les gusta estar en la casa de Priscila y Aquila. No. Yo necesito estar con la gente que les gusta estar quietos, porque ahí voy a aprender. Ahí yo voy a ver la mano del Señor. Lo pude ver en Norma en hace unos no sé cuánto tiempo. Yo tenía que viajar a una administración del Señor, de la palabra. Y Norma me dijo en una ocasión: papi, yo sé que ya dijiste que sí, pero yo no siento paz en ese viaje para allá. Tuve que llamar y explicar y decir eso. No voy por falta de paz. Algo parece que no va a estar bien en mi camino. ¿Cuántas veces suena la trompeta, Dios? ¿Cuántas veces? Quiero pedirle que ahí donde está sentado, cierre sus ojitos por un momento. Quiero que se lleve la imagen espiritual de lo que pasó en la casa de Priscila y Aquila, un Apolos quieto. La demasiada inquietud nos está llevando a no escuchar la amonestación. No nos gusta estar quietos. Señor, te pedimos perdón porque no hemos tenido oídos humildes. Te pedimos perdón porque no hemos tenido un corazón humilde. No hemos tenido un corazón quieto, Señor. Yo pude sentir parte del dolor de Pablo cuando dijo: los amonesté por 3 años con lágrimas. Tiene razón él, porque cuando Dios nos muestra algo sobre alguien o nos da una intuición y dice algo no está bien allí, lo que toca al mensajero es decir el mensaje, pero al que recibe el mensaje le toca oír con humildad. La amonestación y el dejarse lavar los pies y el ser perfeccionados, se necesita humildad. Y creo que el Señor me puso eso en la mañana, decirles, necesitamos revestirnos de humildad todos. Hemos sido soberbios, hemos sido orgullosos. Cuando nos han querido detener los pastores, hacer una pausa, hemos sido alborotadores y hemos ido a reunirnos con otros. Y el Señor dice, eso no me agrada. Me agradan los humildes, a eso no los resisto, más bien les doy gracia. Padre, gracias por este momento, por tu presencia, por el espíritu de tu palabra. Si hay alguien aquí que se vio como Pedro y dijo, he sido un orgulloso, le he dicho al Señor, tú no me lavas los pies, no te voy a permitir, no voy a permitir que me laves con tu sangre mi caminar. Ya escuchó, el Señor no quiere eso de usted. El Señor quiere que usted corra y diga, quiero ser de los tuyos, lávame todo, Señor.
Si usted está listo, yo quiero animarle a que se entregue al Señor Jesús como el único Señor de su vida. Si usted en su corazón está muy listo y usted dice, yo quiero hacerlo, repita desde su corazón esta oración y diga, Padre, yo te doy gracias por traerme este día. Gracias por invitarme a que tú me laves los pies. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de todas mis maldades. He estado independiente de ti. He sido soberbio en mi corazón, sabiendo que había caminado mal. Perdóname, Padre amado. Te ruego que me perdones con todo el corazón, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y lávame, lávame con agua pura, de tu agua, lávame, Señor. Lávame con mi conciencia, con tu sangre maravillosa. Gracias porque ahora soy tuyo, soy salvo, Señor, en el nombre de Jesús.